Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Muy buena gente, ¿cómo andan? Tanto tiempo, ¿verdad? Bueno, después de muchos meses y un tiempo largo sin subir videos, quería traerles algunos videos, explicaciones, como siempre. Y bueno, está complicado porque, bueno, este año ha sido complicado para mí, el inicio ha sido caótico y después, bueno, ciertas circunstancias han hecho que no pueda estar cultivando como me gustaría, y eso ha traído el parón al canal. Una de las cosas que yo quería hacer este año es hacer unos videos con explicaciones y poder tener plasmada imágenes. Actualmente no puedo, pero dije, bueno, las explicaciones las puedo dar y cómo las puedo hacer. Y se me vino la loca idea de hacerlo en estilo podcast. Así que gente, sí, voy a hacer un estilo podcast, videos un poco más largos, pero con la idea de que ustedes los escuchen y tengan esta información. Esta información viene en base a las experiencias que he tenido, conocimientos varios que se van consiguiendo y también en base a un libro que estuve escribiendo. Este libro es difícil que lo saque este año o acá 6 meses, porque lo estoy haciendo solo. Por eso dije, bueno, voy a empezar a hacer estos videos en estilo podcast para poder tener activo el canal y ustedes tener información. Va a haber varios videos que sean largos, de 30 minutos seguramente, y la idea es que ustedes los escuchen mientras hacen otras cosas. Esto es más que nada, por eso va a ser en estilos podcast, una imagen estática y el resto audio, full audio. Así que gente, bienvenidos a este podcast. En este caso, gente, algo que quiero que sepan y que no van a encontrar, que son los típicos videos de en diciembre en el hemisferio sur se plantan tomates. Y en el hemisferio norte, porque hace frío y vino el invierno, se plantan lechugas. No, gente, eso no va a pasar. Y si pasa algún día, tienen todo el derecho y mi confianza de putearme. Si lo hago, es porque quiero plata. Y no lo he hecho en estos años por lo mismo. Porque les veo, sirven, pero no me gustan a mí. No me gustaría hacerlo, y si lo hago es por plata y pueden putearme. Pero bueno, estas explicaciones que voy a traer o estos podcasts vienen en base al libro, vivencias y respuestas que necesitan ustedes de preguntas que me van haciendo en redes sociales o en YouTube mismo. Así que gente, comienzo con esto. Es una introducción al huerto urbano, una huerta o un cultivo en general. La idea es que tengamos conceptos o miradas de cómo llevar a cabo nuestros cultivos mediante la prevención, que es mirar primero y hacernos un patrón o una guía de lo que necesitamos saber antes de empezar a cultivar. Para mí es muy difícil iniciarlo. Posta, es de esas cosas que yo veo que es como un círculo. Nosotros cuando empezamos a cultivar tenemos diferentes miradas que hacer, como el clima en que vivimos, la ubicación, qué tipo de cultivo podremos llevar a cabo, nuestras posibilidades económicas o de tiempo, ¿no? Porque todo es relativo y se lleva en una unión entre ellas. Es importante entender que nosotros, cuando empecemos a escuchar estos podcasts y yo a explicarlos, no es que uno vaya atrás del otro, sino que cada uno se va complementando. Por ejemplo, en el tema del clima,
es muy sabido que nosotros cuando decimos ¿en qué clima vivís? Mucha gente piensa, bueno, yo vivo en el hemisferio sur. Y esta es una de las explicaciones que siempre doy. Yo vivo en Buenos Aires, hemisferio sur. En Buenos Aires es el hemisferio sur, pero Jujuy, Formosa, Misiones también es el hemisferio sur. Y tienen un clima muy diferente a lo que es Buenos Aires. Y también el fin del mundo, como me gusta decirle a Tierra del Fuego, es el hemisferio sur. Es complicado para la gente que vive en países mucho más chicos o más compactos o más horizontales entender esto. En Argentina y Chile tenemos este problema de que el hemisferio sur es muy amplio y entender que a veces es difícil encasillar en el hemisferio sur una sola respuesta. Por eso en la ubicación o en el clima es importante que tengamos en cuenta los factores de las plantas realmente, porque si nosotros nos encasillamos solamente en el hemisferio sur, hay gente que te pregunta, lamentablemente, por el desconocimiento, y no es una crítica, pero es el desconocimiento propio de ciertos cultivos, te hace la pregunta de si la palta o la papaya se puede cultivar en provincias tan frías o en altitudes de zonas tan secas como es la cordillera de acá de Argentina. Y esto lleva a que hay problemas a la hora de cultivar. Por eso estas guías que yo hago o explicaciones que le hago a la gente siempre son más amplias, son más completas y buscan adaptarse a la persona y que la persona se adapte al cultivo. Esa es mi idea con estos podcasts, que puedan ustedes entender que nosotros cuando cultivemos tenemos que adaptarnos a las plantas y a nuestro entorno, y no por un calendario o por una guía de cultivo estar cultivando plantas que no se pueden, que nuestras condiciones no lo permiten al principio. Hay veces que sí, mediante sistemas como la hidroponía y sistemas indoor podemos llevar a cultivar cualquier cosa en cualquier parte del mundo, pero yo no me meto en esos temas aún. O sea, sí los hice, pero no los hice. ¿Ustedes me entienden? Una de las preguntas que la gente tiene más normales es que si para cultivar es difícil. Realmente no es difícil. Cultivar no es difícil. Básicamente cultivar son 2 minutos y después el 90% del tiempo o más del cultivo es tiempo que nosotros no estamos con las plantas. El cultivar o llevar a cabo un cultivo son minutos. Realmente a la hora de comenzar un huerto, un cultivo en general o lo que sea referido a las plantas, nosotros trabajamos mucho un día, que son los días de preparar semillero, preparar la zona, investigar y esas cosas, y después cuando el cultivo comienza realmente empezamos con un tiempo de contemplar el cultivo y ver cómo se va desarrollando, viendo los problemas, resolviendo esos problemas y demás. Esa es como la base que todos los cultivadores o iniciantes tienen que tener en cuenta. Nosotros cuando cultivamos realmente lo hacemos de una manera pasiva. El trabajo son pocas horas o pocos minutos, dependiendo del tamaño que tenga nuestro cultivo, y después del resto del tiempo es básicamente no hacer nada. Es eso, gente. El comienzo de un huerto es eso. Mucho trabajo al inicio y mucho tiempo de contemplación, de paciencia y de mirar y observar nuestras plantas. Una de las
cosas que también pregunta mucha gente es de que cuál es el mejor consejo o mejor idea que le puedo dar a una persona para iniciar, ¿no? Y para mí, en mi caso, es que aprendan que todos los cultivos en algún momento se van a morir. Sea como sea que llevemos a cabo nuestros cultivos, nuestras plantas en algún momento se van a morir. Es muy feo, es muy trágico decirlo así, pero mucha gente les cuesta o les duele y los entiendo. A mí me ha pasado. Pero es una de las cosas que también hay que entender. En algún momento vamos a tener una plaga, una enfermedad en nuestros cultivos que van a hacer que terminen. Y a eso hay que saber afrontar y pasar página y seguir con otro cultivo, con otra planta, con otro sistema, o aprovechar esa situación para haber aprendido qué es lo que nos pasó y en base a eso buscar soluciones para el futuro. Bueno, gente, una de esas preguntas que también tienen muchas personas a la hora de iniciar o consultar antes de cultivar, si el cultivo va a ser caro, ¿no? Y es una pregunta muy común porque mucha gente lo que busca a la hora de comenzar a cultivar es a generar un pasivo de nuestro cultivo que nos signifique que ahorremos a la hora de comprar alimentos. Es verdad que sí, puede ser caro al inicio, dependiendo también la situación que estemos. Mucha gente tiene la suerte o las posibilidades de no gastar nada, básicamente solo en semillas o plantines. Y hay otras personas que sí es verdad que tienen un poco más complicado y tienen que hacer una pequeña inversión. Es verdad, gente, seamos sinceros en esto, y es muy importante tener en cuenta que si nosotros no contamos con la posibilidad de que alguien nos regale las semillas o las plantas, vamos a tener que generar un gasto. Después, otro gasto que se puede generar es que si nosotros no tenemos el básico de que es un semillero y cosas así, las podemos reciclar, ¿no? Lo podemos buscarle la vuelta para hacerlo gratis, free, ¿no? Como se dice. Y después los contenedores o las macetas que tengamos que utilizar, dependiendo el caso en el que estemos. Esto va más influido más a una persona que tenga una terraza, un balcón, un pequeño huerto que quiera realizar en una urbanización donde todo lo que tenga alrededor es cemento. Estas personas pueden utilizar lo que es la manera más económica y una de las más bonitas, se puede decir, es que nosotros busquemos reciclar, reutilizar todo lo que tengamos a mano. Y también podemos ahorrar un montón, porque las macetas o los contenedores se pueden hacer mediante maderas, pallets, bidones, fuentones, baldes, tachos, como quieran decir, cualquier tipo de contenedor que le podamos generar agujeros de drenaje, ya se nos hace básicamente una maceta. Así que, gente, en ese caso sí va a ser más barato. Y después entra la tierra, ¿no? El sustrato. Sí, acá puede ser que muchos tengan que hacer el gasto porque viven, ponele, en una ciudad y no tengan acceso a tierra y tengan que generar un sustrato, y sí, ahí sí puede ser caro o podamos tener un gasto inicial. Pero bueno, gente, siempre recuerden que todos estos gastos con el tiempo van a ser solventados mediante los cultivos que podamos obtener, y después el proceso o el camino a esos frutos que vamos a recolectar
no tienen otro precio. O sea, es mucho mejor, mucho más gratificante que el gasto inicial. Sí, otra cosa. Es verdad que si vos vives en una ciudad y tenés la posibilidad de ir a un campo a levantar tierra, sí, vas a ahorrar. Así que gente, sí, se puede iniciar un huerto de manera gasto cero si tenés alguien que te da las semillas o los plantines inicial. De ahí en más se puede hacer gratis. Si no tenemos ese inicio, sí, vamos a empezar a gastar desde el inicio. Y si no lo tenemos, gente, no pasa nada. Comprar semillas, en el futuro vas a aprender a producir las propias y vas a ahorrar. Obviamente, en el futuro van a ver que yo tengo una opinión con el tema de las semillas. Bueno, vamos a iniciarlas ahora, ¿no? Yo con el tema de la semilla tengo una opinión muy importante. Si nosotros disponemos de poco espacio, soy una persona que realmente piensa que poner a generar semillas no es bueno. Porque gastamos mucho espacio y tiempo de cultivo para generar semillas. Si nosotros tenemos un cultivo mucho más grande, sí, es verdad, podemos tener la posibilidad o es mejor que hagamos semillas. Así que bueno, en el futuro lo explico un poquito mejor. Otra consulta o duda que suele tener la gente es que si empezamos a cultivar necesitamos conocimientos previos y básicos. Cultivar, gente, es muy básico. Hagamos de cuenta que te regalan una planta y decís, ¿qué hay que hacer? Como lo básico, las plantas son de exterior. Hay muy pocas, al menos que te digan, che, mira, esta monstera, este potus es de interior. El 90% de las veces que veas una planta son de exterior. Es verdad que la mayoría o el 100% de las plantas son de exterior, pero en la naturaleza de ellas, en las adaptaciones que vamos teniendo nosotros los seres humanos, vamos adaptando plantas al interior, que no todas pueden, pero la gran mayoría de las plantas, gente, van en exterior, siempre, casi siempre. Vamos a poner el 90%, es un número que no sé si es así, pero bueno, qué sé yo. Hay gente que le gusta tener plantas de interior y comparte ciertos esquejes que, bueno, existe esa posibilidad. Pero en su mayoría son de exterior, siempre. Y otra cosa, ¿el sol es bueno o malo? Y ahí tenés que tener en cuenta qué planta adquirís. Si nosotros vamos a comprar una planta, siempre es bueno preguntar al viverista o al que te la vende si es más de exterior, de semisombra, cómo le afecta el sol. Y el tema de las heladas, si es que estamos en épocas frías. Y nada más. Después, otra cosa importante es que si las plantas no las regás, se mueren. Es como el conocimiento básico, ¿no? Todas las plantas son de exterior, excepto ciertas. Todas las plantas les hace bien el sol, excepto... Y todas las plantas necesitan que las rieguen, excepto ciertos cactus. Por eso digo, es básico. Eso es un poquito ahí del inicio, ¿no? Como para tener en cuenta que es lo más común. Botánica básica, dirían algunos. Así que bueno, gente, este es como la introducción o el inicio a estos podcasts. El próximo ya va a ser una introducción más básica y explicativa de puntos que tenemos que tener en cuenta. Así que, gente, espero que les haya gustado, les haya servido, como siempre digo, y veremos cómo sale. Espero su apoyo como siempre.
y nos vemos en la próxima. Chao.